Querido amigo Alberto Bernal, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Muchas gracias por la llamada. Mil saludos a toda la mesa y a la audiencia. Estamos muy preocupados con la situación externa de la economía colombiana. Tenemos un déficit de balanza comercial que en el último informe del DANE nos da más de 1.500 millones de dólares al mes. Un déficit en cuenta corriente que puede estar llegando a 20.000 millones de dólares este año. Una situación delicadísima, y eso después de contar con una llegada de reservas, de remesas absolutamente fabulosa. 28 billones de pesos colombianos fue el dato que nos daba un colega economista, Sergio Calderón, el día de ayer. 28 billones de pesos colombianos. Esos son 4 reformas tributarias. Eso es 4 veces todo lo que el país produce en café. 550 municipios cafeteros del país. Alberto, ¿esas remesas las ha verificado alguien para comprobar que realmente son remesas? Es decir, envíos de colombianos que trabajan allá pero mantienen sus familias en Colombia. Pues doctor Fernando, yo no tengo esa información exacta sobre cómo se está calculando eso. Le voy a ser completamente honesto. Yo no sé si hay algo de dinero no limpio adentro, puede ser. Lo que sí puedo decirle, doctor Fernando, es que el crecimiento que se ha visto en remesas de Colombia es mucho mayor al crecimiento que se ha visto en remesas, por ejemplo, de México. No quiere decir que México no haya crecido más, pero sí que no ha crecido también, pero sí está creciendo más en Colombia a mayor velocidad que en la velocidad de México. Yo creo que un componente de eso sí puede ser, obviamente, la bullancia de la economía de Estados Unidos, que pues implica que los colombianos que estamos viviendo en Estados Unidos pues estamos en una situación económica mejor, y quizás algunas familias están enviando más dinero a sus familias en Colombia, ¿no? Entonces podría haber algo de eso, pero le confieso que no sé cuál sería la mejor estrategia para tratar de limpiar esa cifra, a ver si hay o no hay cosas ilegales ahí, ¿no? Alberto, usted ya tuvo ocasión de mirar el trabajo de Andrés Felipe Arias, que se llama Cocaína, estabilizador macroeconómico colombiano del 2015 al 2018. Sí no he leído todavía el documento, doctor Fernando, del todo, pero sí lo ojeé de por encima. Un trabajo bastante riguroso, por lo que alcancé a mirar, y estas vacaciones tengo la intención de sentarme a leerlo bien para poder hacer una crítica más constructiva, o no una crítica, perdón, sino hacer un comentario más constructivo y más profundo al respecto. En 2 horas pues, se puede leer ese documento, que es fundamental, porque es fundamental para definir nuestro futuro. Porque la verdad es que estamos viviendo del narcotráfico, literalmente vivimos del narcotráfico. El sector externo de la economía no produce nada, nuestras exportaciones manufactureras siguen siendo las mismas, y vivimos como hace 100 años de exportaciones del café, y como hace 50 o 60 años de exportaciones del petróleo, de las flores y del banano. Es decir, eso es sencillamente lamentable. Y ahora, bueno, la viceministra de Comercio Exterior está muy eufórica, porque también teníamos exportaciones de aguacate y de limón. Entonces, esto no puede ser así. Colombia necesita otro ritmo como el que tiene los Estados Unidos en este ciclo económico, que deja a todo el mundo pasmado porque siguen esperando la recesión, y la esperan y la esperan, y todos los días el Dow sube y sube, y el desempleo baja y baja, y la producción americana es inmensa. Y ahora acaba de aprobarle la Cámara Demócrata a Trump el NAFTA, y en esto le van a tener que aprobar también el acuerdo con China. Alberto, su visión de ese ciclo económico positivo de Estados Unidos. A mí me tiene completamente impresionado, doctor Fernando. Yo siempre he sido positivo sobre la perspectiva del crecimiento de Estados Unidos y de la economía global, pero le tengo que confesar que para mí sí es impresionante ver
la buoyancia de esta economía y ver lo increíblemente bien que se han comportado los índices. Le comento una cosa, yo ya revisaba mis datos sobre lo que había dicho en enero del 2019 en mis documentos. Yo había dicho, doctor Fernando, yo dije, el Standard & Poor's 500, que es el mercado más importante del mundo, digamos, el índice más relevante del mundo. Yo dije a principio de año va a terminar a 2.900. Vamos a terminar a 3.200, doctor Fernando. O sea, las acciones en Estados Unidos van a haber pagado este año casi 30% en dólares. 30%, imagínense. Una economía, el crecimiento del PIB nominal de Estados Unidos debe estar alrededor del 4% este año y las acciones están pagando el 30%. O sea, las personas en Estados Unidos, o el balance, digamos, la riqueza de las personas en Estados Unidos se ha multiplicado por casi 6 veces, bueno, 4 veces más rápido que la economía, y eso lo que demuestra es que ha habido unos aciertos muy claros en política económica. Entonces es bastante impresionante lo que estamos viendo. Y si me permite, doctor Fernando, quiero hacer un comentario sobre lo que usted acaba de decir de la aprobación del NAFTA. Yo creo que una de las cosas que más genera esperanza, digamos, en términos del futuro de la humanidad, es ver un Congreso como el de Estados Unidos, el cual tiene la capacidad de avanzar en un juicio político contra el presidente Trump, pero al mismo tiempo tiene la gallardía y la inteligencia de aprobarle también el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, porque sabe que le sirve al pueblo. ¿Sabe qué me hizo? Cuando yo vi eso y lo contrasté, digamos, ¿no? Con la... Increíble, sí, increíble. Es impresionante. Y lo contrasté con por ejemplo, con la actitud rastrera de la señora esa León Gómez en el Congreso de Colombia para tratar de sabotear el proceso democrático de la aprobación de la ley de crecimiento. Y decía uno, mire esta oposición, doctor Fernando, avanza con el juicio político porque ellos piensan que eso es el camino, pero le responden al pueblo. En cambio, en el Congreso de Colombia tenemos esta señora que hace la barbaridad que trató de hacer para colapsar el proceso democrático y simplemente actuar como una oposición golpista que quiere es que a todo el mundo le vaya mal. Es que definitivamente le falta mucho a Colombia, doctor Fernando. La oposición americana llega al punto en que acusa formalmente al presidente de los Estados Unidos y pide su destitución, pero no le han pedido a nadie que salga a la calle a quemar un bus, ni a tirarle pintura a las paredes de las casas de otras personas, ni a golpear a la policía a pedradas. Eso no lo ha hecho la oposición americana, la misma que se acusa al presidente y lo quiere tumbar. Mire otra vez el ejemplo de lo que debe ser una oposición racional. Es que lo de aquí es absolutamente irracional, Alberto, es absolutamente irracional. Todavía no sabemos cuáles van a ser los efectos de estos ataques, de estas violencias contra el PIB, es decir, contra la riqueza colectiva, como lo que está pasando en Chile, que uno no es capaz de comprenderlo. Si lo que quieren los chilenos es volver a Allende a través de la violencia. ¿Qué es esto, Alberto? ¿Nos estamos enloqueciendo o es que no hemos adquirido la mayoría de edad para ser seres racionales y discursivos y capaces de entender la vida? Pues yo le confieso, doctor Fernando, que es que yo no sé si yo ya me estoy volviendo viejo o qué es lo que está pasando conmigo, pero es que yo ya como que no entiendo. Yo tengo 45 años y por ejemplo, yo estuve en Bogotá el lunes y martes porque tuve reuniones con el Congreso y con el gobierno. Y el chofer que siempre me maneja a mí cuando yo estoy en Bogotá desde hace 20 años, gran amigo, me estaba contando y me decía, oiga, mire, yo le pregunté, bueno, ¿y cómo le fue con esta cuestión? Y dice, pues hombre, don Alberto, más o menos, porque pues sí se me afectó bastante el ingreso, porque mucha gente me canceló. Y me contó una anécdota que la hija, que tiene 22 años, la había llamado desde el Parque Los Hippies a decirle que llegaba tarde porque estaba en la manifestación. Y a lo cual mi amigo Gonzalo le dice, oiga, mi hijita, ¿y usted que se dio cuenta cuando salió de la casa que no había ni leche ni huevos en la nevera? Dice, sí, papá, que hay que ir a comprar huevos y leche. Dice, hijita, ¿usted por qué cree que no hay huevos y leche? Pues porque su papá no ha podido ganar plata por culpa de ustedes, niñitos que están ahí trancando toda la ciudad.
Y dígame una cosita, Diana, ¿usted acaso fue que no fue a la universidad y no le pagué yo la universidad? Sí, sí, papá, sí. ¿Y usted acaso no tiene medicina prepagada? Sí, sí, tengo medicina prepagada. Entonces, ¿qué diablos que está haciendo usted allá en el Parque de los Hippies? Y me hace el favor y se me devuelve inmediatamente. Y la niña le hizo caso. Pero entonces lo que dice uno es, yo no sé si es falta de autoridad, yo no sé si es problema de educación de los padres o pues errores que hemos cometido nosotros los padres hoy en día, yo no sé si es que a mí me educaron mucho mejor a lo que lo están educando hoy a los niños, pero yo no entiendo, doctor Fernando, en qué momento se me hubiera ocurrido a mí ir a quemar un bus o a pintar una pared o a tirar una piedra cuando yo lo que tenía que hacer era estudiar y ser un buen muchacho. Yo no entiendo. Eso era lo que estábamos dedicados, a ver cómo nos lucíamos con los profesores y con nosotros mismos para saber más cosas, más cosas. Yo estudiaba al mismo tiempo Derecho y Economía y tenía unas jornadas de trabajo enormes y además trabajaba para tener unos pesitos que de mi casa no me podían mandar y entonces hacía ese esfuerzo y hacía esa lucha lleno de orgullo, pero además había ciertas cosas. ¿Cuándo se le ocurrió a uno, Alberto, golpear a un policía? ¿Cuánto se le ocurrió? El policía era el señor agente, era la persona a quien uno, cuando se refería a ellos, era para pedirles un favor, era para alguna cosa positiva. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Estos ataques llaman los ataques al ESMAD, a descalabrar policías, a interrumpir el tráfico de la gente, a no dejar que la gente viva. ¿Eso es racional? Y eso produce un efecto demoledor sobre la economía, es lo que la gente no quiere entender. Ahí están las cifras en Chile, no han empezado a salir las cifras en Colombia, pero nos van a dar un gran susto. Yo sé que cuando se hable del crecimiento del PIB a final del año, vamos a decir las marchas, la voz, lo que llaman ahora la voz de la calle. Es que resolvieron que la calle tiene voz en la medida en que tire bombas Molotov, en la medida en que dañe buses, en la medida en que afecte a la gente. Mientras tanto, Alberto, volvamos al tema. ¿Cómo van las conversaciones con China? Porque nos parece que esto está muy cercano a un arreglo final. ¿O usted lo ve muy distante todavía, Alberto? No, yo creo que ya está listo el arreglo parte uno, doctor Fernando. Ese arreglo implica que China va a comprar más granos de Estados Unidos, más petróleo, más etanol, más carros y otros productos más para tratar de disminuir un poco el déficit de comercio que existe entre los dos países. A contraparte de eso, además de eso, China pues disminuye o trabaja más fuerte en tratar de evitar que se roben la propiedad intelectual. China ha avanzado bastante en esto, hay que eso ser justo al respecto, doctor Fernando. Así como la mayoría de los países que pasan de la pobreza a la riqueza tienden a convertirse en países que respetan más las leyes y la propiedad intelectual. Digamos que eso es igual en todas partes del mundo. El país más pobre se roban más el software, el país más rico nadie se roba el software. Entonces eso digamos que es importante decir eso. Y en contraparte de eso, Estados Unidos aceptó disminuir parte de las tarifas existentes del 15% al 7.5%. Y de aquí vamos avanzando a que se cumplan esas promesas y en la evolución de la segunda parte del acuerdo, que es mucho más complicado, doctor Fernando. Que eso son discusiones de inteligencia artificial, de tecnología, de reglas de juego. Y una cosa que me parece a mí que se viene el 2020, doctor Fernando, y más aún si hay una reelección del presidente Trump, es una reestructuración muy agresiva de la Organización Mundial del Comercio, específicamente para cambiar los lineamientos que le siguen dando estatus a China de país emergente. Yo creo que eso es un hecho. Yo creo que Europa y Estados Unidos van a trabajar conjuntamente en eso para que China no reciba las ventajas que continúa recibiendo ahorita por ser país emergente. Pero en el caso de China, digamos que hay diferencias porque una parte de China es emergente, pero la otra parte de China es totalmente desarrollada. Uno va a Shanghai y pues ahí dice uno así que qué lugar como tan tercermundista no es, ¿no? Entonces creo que se viene esa discusión, pero eso es una discusión de yo creo que 2020-2021, pero para la de parte inicial 2020 yo creo que ya estamos 97% de probabilidad, humo blanco
y es una gran noticia para la economía mundial. Entonces esa noticia que vimos de reducción de aranceles de China para productos americanos, ¿sí es un indicio claro de que ese acuerdo salió? Sin duda, y es digamos que yo creo que es un anuncio antes de la publicación. A mí me dicen los que saben que ese documento tiene unas 80 páginas. Veremos también qué otras cosas incluye ese documento. Hay una parte importante también, doctor Fernando, que es relevante para las monedas emergentes, que es el hecho de que muy seguramente China se va a comprometer a aceptar que haya más apreciación de su tipo de cambio. Eso para también, digamos, disminuir un poco ¿cómo se dice?, la competitividad de China desde el punto de vista de las exportaciones e incrementar el ingreso del chino común y corriente para que haya más importaciones. Entonces creo que también China quiere llegar a un acuerdo con Estados Unidos y yo creo que Estados Unidos ve la lógica de llegar a un acuerdo porque es mejor ser amigos a pelear, sobre todo cuando las corporaciones norteamericanas son tan dependientes del mercado de China, porque es que China es un monstruo, doctor Fernando. 1.300 millones de personas comprando iPhones es una potencia muy importante. No, pues hágame el favor. Eso significa que con este NAFTA y con un acuerdo con China, ahí tiene Trump garantizado otro empujón enorme a la economía americana y probablemente garantizada su reelección, ¿o estaremos muy desenfocados en el análisis? Yo creo que es una probabilidad muy importante de reelección del presidente Trump, doctor Fernando. Digamos que yo tengo problemas a veces con la visión más o menos mercantilista que encuentro yo con Trump, pero yo le digo una cosa, doctor Fernando, Trump me está dejando callado, me está dejando con la boca cerrada, porque todo lo que yo estaba diciendo de que iba a generar un problema de proteccionismo sin límites en Estados Unidos. A ver, yo pienso que Trump sí es una persona que es mucho más proteccionista que Alberto Bernal, pero creo que no es una persona que está demostrando que es una persona que igual entiende parte de las protecciones, pero no es una persona que está dispuesta a irse hacia el otro lado. Y yo le digo una cosa, doctor Fernando, el norteamericano va a seguir siendo una persona que quiera seguir teniendo una participación, que siga queriendo que el sector privado le dé su salud, porque para el norteamericano es muy importante tener el seguro privado de salud. Si más de 180 millones de personas quieren seguir manteniendo su seguro privado de salud, y la señora Elizabeth Warren y el señor Bernie Sanders, que son la versión de Gustavo Petro en Estados Unidos, podrían llegar a ganar la nominación demócrata, y yo le digo una cosa, no habría mejor cosa que le pasara a Trump que tener que competir contra Elizabeth Warren o contra Bernie Sanders, porque él tendría la capacidad de decirle, mire, señor norteamericano, usted viendo desde Alabama, usted llega a elegir a estos personajes y usted va a tener que vivir con una salud totalmente estatal, nacionalizada, y usted no va a volver a poder tener una cita con el médico que a usted le gusta. Con ese discurso nada más, doctor Fernando, Trump gana la reelección. Bueno, Alberto, estamos pues llegando al final de este año, donde todas las cifras son sorprendentes. Nosotros nos guiamos aquí más por el Dow, tal vez porque es más popular, pero la diferencia entre 18.000 y 28.000, casi 400, que es a lo que está el Dow hoy, ahora es una fortuna tan gigantesca que no cabe en un computador. El enriquecimiento de los americanos en la época de Trump. Coincidencia, no coincidencia, buena suerte, lo que quiera. Diga usted lo que quiera sobre la causa de ese enriquecimiento. Lo cierto es que el americano es mucho más rico de lo que era hace muy poco tiempo cuando Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Alberto, pues hagamos votos porque en Colombia la gente se vuelva racional y entienda que tirando piedra y que poniéndole obstáculos físicos a la vida de los demás no se consigue nada, no se desarrolla el país, no se desarrolla industrialmente, no se crean empleos, sino que al contrario, todo se destruye. Hagamos votos por eso, Alberto, en esta Navidad y confiados, pensemos que en el próximo año haya oposición en Colombia, bienvenida sea, maravillosa, pero racional y no violenta, no brutal, no irracional. Alberto Bernal,
como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Doctor Fernando, usted sabe, para mí es un placer, un gran honor poder estar con usted, hablar con usted, con toda la mesa. Un saludo a todos, feliz Navidad, feliz año, y que Dios nos traiga buenas cosas en el